Transmigré al papel de una concubina descartada que fue abandonada por el joven amo después de causar un sinfín de problemas. Siguiendo la trama, atormenté al joven amo día y noche gastando su plata libremente, esperando que se cansara de mí y me enviara de regreso a casa. Inesperadamente se encariñó profundamente, permitiéndome actuar todo el día. No pude entenderlo, todos los hombres de cierta edad son tan tolerantes, hasta que un día, el sistema se puso en marcha. Tembló cuando me dijo que me había casado con el villano más grande del libro, Jianxion. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, suscríbanse para leer historias maravillosas todos los días. Ahora, la historia comienza. En pánico, traté de huir, solo para estrellarme contra los brazos de Jianxion. Me arrojó de vuelta a la cama, aflojando sin prisa su faja. Me has estado molestando durante tantos días, esta noche es mi turno de molestarte, no tengas miedo, pequeña, es solo una noche, Cuando abrí los ojos, los alrededores eran oscuros y profundos, un jadeo reprimido llegó a mis oídos. Mientras mis ojos se ajustaban a la oscuridad, seguí el sonido, vi a un hombre alto y delgado apoyado en un sofá suave. Su cuerpo tembló levemente y un toque de carmesí tiñó las comisuras de sus ojos. La túnica oficial oscura estaba medio abierta, revelando un pecho empapado de sudor. Mi corazón dio un vuelco. ¿Es este el efecto de la polvo de unión alegre? ¿Cuál es la razón de esto? Lo toqué con cautela, antes de que las palabras fueran pronunciadas por completo. El mundo giró ante mis ojos. En un instante fui inmovilizada en la cama, un aliento abrasador me invadió, presionando con una intensidad aterradora. Una voz ronca sonó en mi oído. ¿Quién eres tú? Me congelé. En realidad, soy una transmigradora. He transmigrado en el papel de la villana llamada Luo Beiji. En la historia original, Luo Beiji era originalmente la prometida del príncipe heredero Jianxion, fingiendo ser gentil e inocente. Pero después de que toda la familia del príncipe heredero fuera llevada a juicio, reveló su verdadera naturaleza de ser codiciosa de riqueza y lujuria. Durante el día, gastó generosamente los ahorros restantes del protagonista masculino. Por la noche lo encarceló en la cama, acosándolo noche tras noche. Con el paso del tiempo, Luo Beiji se aburrió y descartó al protagonista masculino a las tierras fronterizas para valerse por sí mismo. Sin embargo, el protagonista masculino sobrevivió. Desde entonces en adelante, se pasó completamente al lado oscuro. No solo construyó su propia facción, sino que también se vengó de Luo Beiji 1000 veces. Al final, cuando estaba al borde de la muerte, el protagonista masculino lo encontró aburrido y terminó su vida con un golpe rápido, y mi tarea es desarrollar esta historia, dormir con el protagonista masculino tanto como sea posible, tomar todo lo que pueda y luego saber cuándo morir. Así que eso significa, el hombre frente a mí es el protagonista masculino, Jianxion. Clic. Mientras reflexionaba, una sensación dura de repente presionó contra mi cintura. De repente volví a la realidad. Por el rabillo del ojo vi una daga presionada contra mi cintura. Maldita sea, protagonista masculino, ¿de dónde sacaste esa daga? La historia original no tenía esta parte. Me asusté muchísimo. Su voz, sin embargo, sonó fríamente una vez más, llena de una intención asesina. ¿Quién eres exactamente? Sintiendo la intención asesina desde el otro lado, temblé por todas partes. Rápidamente siguiendo el escenario de la historia original, no me atreví a demorarme ni un momento y me arrojé a sus brazos, llorando. ¿Quién más podría ser? Naturalmente soy tu amada concubina, mi señor. La persona de enfrente se congeló de inmediato. Repitió con voz ronca: amada concubina. Asentí desesperadamente, temiendo que si no me creía, terminaría mi vida de un solo golpe. Sí, mi señor, lo has olvidado, soy Beiji. Ayer todavía me llamabas tu amor. ¿Por qué eres tan frío hoy? Mi corazón se está rompiendo. Al final, su voz temblaba con lágrimas, aunque era por miedo, sonaba como si fuera causada por la angustia, lo que lo hacía aún más lamentable. Una risa ligera vino del lado opuesto. En un instante, su hermoso rostro se acercó de repente. Sus cejas y ojos eran como una pintura, su nariz tan recta como una hiel colgante, y esos ojos profundos y fríos reflejaban mi propia imagen. Mi corazón dio un vuelco en un instante. Realmente era el protagonista masculino. Aparte de él, no había una segunda persona en este mundo nacida tan sorprendentemente hermosa. Mi querido, el señor Jian me miró, su tono de repente se volvió tierno. Ya que eres a quien amo, ¿sabes que he sido envenenado con el polvo de la unión alegre? ¿Qué deberías hacer? Un aliento cálido rozó mi oído, una sensación de hormigueo se extendió desde los oídos a cada extremidad y hueso, el sonido de un latido del corazón de repente se amplificó. ¿Qué significa esto? ¿Debería seguir la trama original y tener intimidad con él? Pero algo simplemente no se siente bien. En la historia original, el primer ministro Jian claramente detestaba la cercanía de Luo Beiji y la evitaba a toda costa.
¿por qué ahora busca activamente la cercanía conmigo? Al verme mirándolo aturdido, el primer ministro Jian soltó una risa fría y se levantó para irse. Ni siquiera puedes fingir apropiadamente, realmente tonto, qué exasperante, ¿cómo te atreves a burlarte de mí? Mi ira aumentó, agarré su manga. Levanté su rostro y lo besé. Si es placer lo que quieres, entonces será placer. Después de todo, el primer ministro Jian es tan guapo, así que no estoy perdido. Para cumplir la misión, voy a ir con todo. Las pupilas del primer ministro Jian se contrajeron y levantó la mano como para alejarme, pero fue obstaculizado por los efectos de la droga. Ya no pudo contenerse, respirando suavemente mientras envolvía sus brazos alrededor de mi cintura, profundizando el beso. Después de la intimidad, solo me quedaron las fuerzas para sollozar. Por primera vez entendí lo que significaba traerme problemas a mí mismo. Ese sinvergüenza de Jianxion realmente tiene una resistencia aterradora. En mi estado aturdido, de repente recordé la descripción de la historia original de Luo Beiji. La hija mayor de la familia Sen tiene un corazón tan venenoso como una serpiente, atormentando al ministro Jian noche tras noche, negándose a dejarlo ir. Cuando leí este pasaje por primera vez, solo sentí odio por las acciones de la antagonista femenina, pero ahora, he llegado a sentir una sensación de admiración, atormentando noche tras noche. Hermana, tu resistencia es realmente impresionante. Los ojos abiertos una vez más. Un dolor indescriptible impregna todo el cuerpo. Frotando mi cintura, echo un vistazo a mi alrededor. Pisos de jade y cortinas de cuentas colgaban bajas, con decoraciones exquisitas y lujosas por todas partes. La habitación estaba llena de tesoros, cada uno exudando un aire de nobleza. Miré aturdido, mirando hacia abajo. Me di cuenta de que estaba acostado en una cama de palisandro invaluable tallada con patrones intrincados, mucho más grande que cualquiera en la que hubiera dormido antes. Lágrimas de felicidad. Repentinamente rieron por mi rostro. Sabía que Luo Beiji provenía de una familia adinerada, pero nunca imaginé que fuera tan rica. Después de soportar tantas dificultades, finalmente puedo disfrutar de algo. Bendiciones. Justo cuando estaba reflexionando entre lágrimas, un tazón de kanji simple apareció de repente ante mí. Luego vino la voz familiar del ministro Jian. ¿Qué pasa con las lágrimas? No estoy feliz de estar en mi residencia. Esta es tu residencia, por supuesto, podría ser tuya. Me froté los ojos. Un momento después me froté los ojos con incredulidad. No, lágrimas de sangre fluyeron en mi corazón. No fuiste degradado, porque todavía tienes una mansión tan lujosa. ¿Es esta la dignidad de un noble caído? El señor Jian, parado cerca, vio mis lágrimas y malinterpretó algo. Sus cálidos dedos limpiaron suavemente mis lágrimas mientras me consolaba con un toque de incomodidad. No llores más, anoche fui yo quien se excedió. Toma un poco de avena, contiene hierbas analgésicas, debería hacerte sentir mejor. Que recordando los momentos íntimos de anoche, mi rostro se sonrojó instantáneamente y mis lágrimas cesaron. Después de dar una respuesta ligera, tomé el tazón y bebí la avena en silencio. De hecho, mi estómago se sintió mucho más cómodo. El primer ministro Jian me miró y agregó: me haré responsable de lo que pasó anoche. De ahora en adelante te quedarás en la residencia. Casi me atraganto con un bocado de avena. Mis ojos se abrieron alarmados. Esto no va por buen camino. Según la trama original, ¿no debería ser yo quien cuide al ministro Jian en este momento? ¿Cómo terminó al revés? Al ver mi silencio, el ministro Jian levantó una ceja y dijo: ¿Qué pasa, querida? ¿No dijiste anoche que querías que te recordara para siempre? ¿Estás incumpliendo tu palabra ahora? ¿Cómo podría aún recordar esas palabras? Esta fue la charla de borracho que solté anoche cuando me preguntó: ¿puedes no aguantar más? Y despertó mi espíritu competitivo. También era parte de mi misión, pero si realmente lo hiciera, viviría para ver el día en que se complete la misión. Me temo que moriría agotado primero. Inmediatamente me sentí culpable y murmuré una excusa al azar: olvidémoslo, en realidad no estoy acostumbrado a otros lugares, la cama en tu residencia es demasiado desconocida. Me temo que no podré dormir bien. Jianxion sonrió levemente. Está bien, si no te gusta esta cama, haré que alguien traiga la de anoche. Ya deberías estar familiarizado con esa, ¿cierto que? ¿No debería haber sido la antagonista femenina intimidando al protagonista masculino hasta dejarlo sin palabras en la historia original? ¿Por qué es que cuando es mi turno, soy yo el que se queda sin palabras? ¿Quién está intimidando a quién? Realmente en un abrir y cerrar de ojos pasaron varios días. Por alguna razón, mi sistema perdió contacto tan pronto como entré a este mundo. No pude encontrarlo sin importar cuánto lo intenté. No tuve más remedio que renunciar a este sistema poco confiable y continuar completando la tarea por mi cuenta.
había 3 cosas que hacer: dormir con el príncipe, salvar al príncipe e ir a mi muerte. La primera tarea resulta que era sorprendentemente suave. El primer ministro Jian no me evitó, como lo hizo en la historia original. En cambio, siempre me habló con gentileza y amabilidad. Pensando en esto, maldije en voz baja: este hombre es realmente extraño. Después de maldecir, me levanté y me dirigí al estudio del ministro Jian. Era hora de la segunda tarea, salvar al heredero. Sosteniendo un billete en la mano, abrí la puerta con un aire imponente: ministro Jian, estoy corto de fondos. Antes de que pudiera terminar mis palabras, un sudor frío ya corría por mi espalda. En el espacioso estudio, docenas de guardias bien entrenados estaban parados en filas ordenadas. Cuando abrí la puerta, todos se dieron la vuelta al unísono, mirándome con cautela. Luego, como por acuerdo previo, desenvainaron las espadas en sus cinturas. Yo, aunque mi misión final era ser asesinado por el príncipe, todavía podía notar la diferencia entre una espada y docenas de espadas. Mis piernas se debilitaron y sabiamente caí de rodillas para suplicar misericordia. Perdóname, caballeros, solo estaba de paso por. Me iré enseguida. De repente se escuchó una risa leve. El canciller Jian apoyó la barbilla perezosamente, inclinando la cabeza con una leve sonrisa. No tenga miedo, mi señora, venga aquí, que estaba a punto de decir. Ante estas palabras, los guardias finalmente envainaron sus espadas y retrocedieron, pero mi cuero cabelludo todavía hormigueaba de miedo. ¿Cómo podría decir eso? Me demoré mientras me acercaba. Toda mi arrogancia anterior se había ido. Hablando en un tono suave y coqueto: señor canciller, estoy un poco corto de fondos, ¿podría prestarme algo de plata? El señor Jian tomó el billete y lo miró, luego frunció el ceño. De repente mis ojos se iluminaron. ¿La trama finalmente seguirá la historia original? En la historia original, después de que la familia Jian fuera asaltada, Luo Wei desperdició en secreto la fortuna familiar restante. Como resultado, su madre, gravemente enferma, perdió toda esperanza de supervivencia y finalmente falleció en agonía. Este fue el dolor de toda la vida de Jian Xion y la raíz de su oscuridad. Transformación. A partir de entonces, estaba profundamente resentido con el codicioso y avaro Luo Wei. Miré el ceño fruncido de Jian Xion y me regocijé en secreto. ¿Está empezando a odiarme? La trama finalmente está en marcha. Tengo la esperanza de completar la tarea, pero al momento siguiente el ministro Jian arrojó mi billete de plata a un lado. Luego, bajo mi mirada emocionada, sacó un billete de plata nuevo. Era claramente de una denominación mayor que la mía. El primer ministro Jian miró mi expresión atónita, su tono tan casual como si estuviera discutiendo la comida de hoy. Usa esto para retirar dinero del banco. Ese de los tuyos solo vale 1000 colas. ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Yo qué quiso decir con solo 1000 colas? Son 1000 colas. Si tu riqueza se considera pobreza, entonces, ¿qué soy yo? Un mendigo. A veces incluso me río de mi propia pobreza. Después de unos días más de vivir en el lujo, de repente me desperté del sueño. No puedo seguir degenerándome así. Mi tarea era claramente sigue la obra original, pero ahora la trama se ha vuelto tan caótica que es desconcertante. En la historia original, después de que Luo Wei se acostara con ella y la engañara, el primer ministro Jian ya albergaba un odio profundo por ella. Porque es que a pesar de que me acerco y pregunto por él todos los días ahora, el primer ministro Jian sigue siendo tan gentil como siempre. Es solo mi tarea la que se ha vuelto más difícil. En un ataque de ira, me enojé: esta vida es insoportable. En ese mismo momento, el rostro demasiado atractivo de Jian Xion se inclinó de repente, dándome un ligero beso en la mejilla. ¿Por qué está enojada, mi señora? ¿Quién la ha molestado? El par de horquillas de oro que le apetecía la última vez, he encontrado una caja entera de ellas. ¿Le gustaría ir a echar un vistazo juntos? Inmediatamente rompí a sonreír de alegría. Está bien, olvídalo. Esta vida parece ser manejable después de todo. En la oscuridad de la noche, un sonido penetrante y agudo me despertó de golpe. Me froté los ojos aturdido. ¿Quién es? Haciendo tal ruido, perturbando mi sueño tranquilo, una voz familiar gritó con desesperación: soy yo, maestro, soy el sistema. Al escuchar esto, inmediatamente me animé, me senté y pregunté emocionado: ¿finalmente has vuelto? No podía ver el progreso sin ti. Rápido, dime cómo va la misión. El sistema cayó en un silencio inquietante. Después de un largo rato, finalmente habló en voz baja: hay una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál te gustaría escuchar primero?
Me congelé, pero siempre he preferido escuchar las buenas noticias primero. Comencemos con las buenas noticias. Entonces, sistema, la buena noticia es que Lord Jian tiene un profundo afecto por ti y ya se ha enamorado de tu corazón y alma. Ese sinvergüenza Lord Jian en realidad me trata con genuina sinceridad. ¿Es mi encanto realmente tan abrumador? Me llené de alegría al instante, mi corazón se llenó de dulzura y volví a preguntar, entonces, ¿cuál es la mala noticia? El problema es, dijo el sistema con lágrimas corriendo por su rostro, ¿cuál es? El uso de que le tengas tanto cariño. Tu tarea es encontrar al príncipe heredero y completar la trama, pero ni siquiera lo has visto, y sigues preguntándome cómo va la misión. Mi mente se quedó en blanco en un instante. ¿Qué significa esto? ¿No es el señor Jian el príncipe heredero? No solo no es el príncipe heredero, ni siquiera es una persona común, es el ministro más poderoso de la corte, un ministro despiadado y malvado. ¿Cómo podrían estas palabras asociarse con Jian Xion, quien siempre ha sido amable y considerado conmigo? Respiré hondo varias veces y me froté las sienes doloridas. Eso no puede ser correcto. Recuerdo que dijiste claramente antes que el nombre del heredero era Jian Lin, con el nombre de cortesía Xion, y quienes lo rodeaban a menudo lo llamaban Jian Xion. No, el sistema estaba tan ansioso que prácticamente saltaba. Tu esposo se llama Jian Yunmo, y ocupa el puesto más alto entre las tres excelencias. Es el primer ministro despiadado y ambicioso que ejerce un poder inmenso. Jian Xion es un título honorífico para él, no su nombre real. Estos dos nombres suenan tan similares, el sistema es realmente irrazonable, demasiado perezoso para discutir con este sistema poco confiable. Hice la pregunta más urgente, ¿qué debo hacer entonces? Sistema, ¿qué más puedes hacer? Corre por tu vida, rápido. Su tono se encogió un poco. ¿Sabes lo que significa ejercer un poder abrumador? Es incluso más despiadado de lo que puedes imaginar. Si caes en manos del heredero, sería una muerte rápida por la espada, pero si caes en manos de un ministro poderoso, me temo que desearías estar muerto. Escapa por tu vida ahora, mientras aún puedas. Mareado y desorientado por el susto del sistema, obedecí instintivamente sus palabras, levantándome de la cama y girando para huir, pero tan pronto como levanté la vista, la sangre en todo mi cuerpo se congeló. En la puerta oscura, Jian Yunmo estaba allí de pie en silencio, después de haber escuchado quién sabe cuánto tiempo, aunque su rostro no mostraba expresión. Oculto en el sombras, inexplicablemente evocó una sensación de miedo. Weyer, ¿con quién estás hablando? ¿A dónde crees que corres? No fue diferente a encontrarte con un fantasma. Un sudor frío estalló instantáneamente en mi piel. No pude distinguir la expresión de Jian Yunmo, sin estar seguro de cuánto había escuchado realmente. Solo puedo arriesgarme ahora, pensando en esto. Usé la reacción más rápida de mi vida, instantáneamente sonreí mientras corría hacia adelante. Mi señor, ¿qué lo trae por aquí? Estaba hablando con la criada, jugó al escondite hoy y siguió diciéndome cómo esconderme. Sonaba bastante divertido, me gustaría jugar con ella la próxima vez también. ¿Está bien? Mientras hablaba, tiré de su manga, tratando de desviar su atención. Bajo mi mirada esperanzada, los labios de Jian Yunmo lentamente se curvaron en una leve sonrisa. Es así, por supuesto, pero hay solo una pequeña condición. Gané la apuesta. Realmente lo creyó, respiré aliviado en mi corazón. Entonces preguntó con una sonrisa, ¿cuál es la condición? Los delgados labios de Jian Yunmo se separaron ligeramente, su tono pausado. Ya que te gusta esconderte, entonces juega un juego de escondite conmigo en la mansión primero, media hora. Si puedes escapar de mi mansión, te dejaré ir, por supuesto. Sus profundos ojos se arremolinaban con emociones que no pude descifrar. Si no logras escapar esta vez, te quedarás a mi lado para siempre. La sorpresa llegó demasiado repentinamente, tan pronto como las palabras salieron de mi boca, salté y enganché mis meñiques con Jian Yunmo, temiendo que pudiera cambiar de opinión al siguiente segundo. Genial, es un trato, no hay vuelta atrás. Con eso me di la vuelta y salí corriendo. No es que estuviera demasiado confiado. Incluso si la residencia del ministro Jian es grande, sigue siendo solo una mansión. ¿Qué tan difícil podría ser escapar? En media hora, me arrastraré si es necesario. Media hora después miré el jardín interminable y finalmente me desplomé en el suelo desesperado. Solo quedaba un pensamiento en mi mente. Jian Yunmo es de hecho un poderoso ministro en la corte. Ciertamente no dejaría que nadie se fuera fácilmente. Siempre había pensado que su residencia era solo una simple de 1 o 2 patios de profundidad. En el momento en que salí del salón principal, sentí como si la libertad ya me estuviera saludando, así, lleno de energía.
me abrí paso a través del estanque de loto, la plaza de jade blanco, el lago artificial y la pista de caballos, finalmente llegando al jardín de su mansión. Qué sorpresa encontrar un pueblo con sauces y flores más allá de las montañas y arroyos. Mi visión se volvió negra, incluso cuando se desplomó al suelo exhausto, no pudo evitar agitar un puño furioso al cielo. Malditos esos poderosos nobles, con tantos lugares. No podrían prescindir de uno para mí. De repente una brisa nocturna barrió y los alrededores inmediatamente susurraron con una ráfaga de sonidos, mientras todo tipo de flores y árboles de formas extrañas se mecían con el viento. Incluso un búho nocturno dejó escapar un grito penetrante y triste. Silenciosamente retiré mi puño de nuevo, estaba tan sorprendido que empecé a sudar frío, mi corazón latía aceleradamente, pero ahora que me he calmado, me doy cuenta de que no hay nadie a mi alrededor, un jardín tan grande y en este momento soy el único aquí. La atmósfera es realmente un poco espeluznante. Regresé con cuidado, sin atreverme a mirar hacia atrás, temeroso de que algo sucio pudiera estar persiguiéndome. Justo en ese momento, la punta de mi zapato se enganchó en los arbustos, mi atención estaba completamente en lo que estaba detrás de mí, y fui tomado por sorpresa, cayendo pesadamente hacia adelante. Oh no, instantáneamente cerré los ojos con fuerza, preparándome para el dolor que me golpeara, pero justo entonces una fuerza repentinamente agarró mi cuello y le dio un ligero tirón. Caí en el abrazo de alguien. El repentino giro de los acontecimientos me asustó muchísimo y luché desesperadamente. ¿Qué es esto? No te aferres a mí, se escuchó una leve risa. La persona de enfrente contuvo fácilmente mi forcejeo, cubriéndome con un abrigo cálido para bloquear el frío de la noche. Un familiar aroma a sándalo flotaba. Dejé de moverme al instante. Abrí los ojos y miré hacia arriba. Me encontré con la mirada sonriente de Hyun Jung-mo. Has perdido, por alguna razón. En el momento en que vi a Hyun Jung-mo, mi corazón tenso se relajó instintivamente, aunque no había podido escapar. Sentí una sensación prematura de alivio en este momento. Murmuré obstinadamente. ¿Puedo retirar la apuesta que acabo de hacer? Nunca esperé que la residencia del primer ministro fuera tan grande. Esto es tan injusto. Hyun Jung-mo sonrió levemente. No puedes retractarte de tu palabra. Hiciste una promesa de meñique conmigo. ¿Lo has olvidado? La luz de la luna era como el agua. Su rostro impresionantemente hermoso bajo la luz de la luna se volvió aún más cautivador, casi más encantador que el resplandor de la luna. Por un momento quedé completamente hipnotizado. Me tomó un tiempo antes de girar la cabeza. Mis orejas se sonrojaron. Lo olvidé. Hyun Seon me miró fijamente, luego de repente se rió suavemente un par de veces. Luego tu memoria es realmente pobre. Déjame ayudarte a recordarlo más profundamente. El precio por perder el juego es. Tomó mi mano entrelazando nuestros dedos, y se inclinó para depositar un solemne beso en el dorso de mi mano. Quédate a mi lado para siempre. Escuchar palabras tan dulces de un hombre tan incomparablemente guapo fue realmente abrumador. Me lavé la cara con agua fría 3 veces seguidas antes de sentir finalmente que el calor en mis mejillas disminuía. Después de calmarme, de repente me di cuenta de las consecuencias. Maldita sea, sistema, si pierdo esta oportunidad, nunca podré escapar. ¿Qué debería hacer? El sistema reflexionó por un momento. ¿Qué tal si intentamos un enfoque diferente? En lugar de huir por tu cuenta, ¿por qué no hacer que Hyun Seon no pueda soportarte y te ahuyenta él mismo? Me quedé desconcertado. ¿De verdad puede funcionar esto? El sistema se palmeó el pecho con confianza. No te preocupes, he viajado por todas partes y he conocido a tantos hombres, los entiendo mucho mejor que tú. Los hombres detestan a las mujeres demasiado pegajosas y controladoras. Simplemente haz uso completo de tu talento. Por ser dramática, causar problemas irrazonablemente todos los días y molestarlo, te garantizo que te echarán de la mansión en poco tiempo. Eso suena bastante razonable, así que asentí enfáticamente. Gran idea. La noche siguiente, el canciller Hyun regresó a casa un poco más tarde de lo habitual. Mientras entraba, se desabrochó el cinturón, un ligero cansancio evidente en su comportamiento. Esta era mi oportunidad. El sistema había mencionado que causar travesuras cuando un hombre está cansado da los mejores resultados, así que inmediatamente corrí y me arrojé a sus brazos. Echó la cabeza hacia atrás y rompió a sollozar fuertemente. El señor Hyun se puso rígido, luego me secó suavemente las lágrimas con las yemas de los dedos. ¿Qué sucede? Ahogué los sollozos y me aferré a su solapa. Mi señor, ¿tiene a alguien más afuera? A través de los ojos nublados por las lágrimas, vi al ministro Hyun levantar una ceja sutilmente. No me importa, no me importa. Regresaste tan tarde hoy, debes haber ido a buscar a alguien más y me abandonaste. Exprimí las lágrimas con todas mis fuerzas, pensando en los momentos más tristes de mi vida, haciendo mi mejor esfuerzo para poner una mirada desconsolada.
pero justo entonces, algo cálido tocó mi rostro de repente, giré la cabeza confundida para ver qué era, y luego, de repente, no pude llorar más. Hyun-seon sostenía una exquisita caja de comida, su tono teñido de una pizca de impotencia. ¿Ves? Te dije que tu memoria está fallando. ¿No dijiste hace unos días que querías probar los pasteles de esa nueva tienda? Abrieron hoy, por eso me retrasé, me congelé. De repente me vino a la mente que efectivamente había una pastelería recién inaugurada hace unos días, y se decía que el pastelero era excepcionalmente hábil, haciendo solo 5 porciones de pasteles cada día. Solo lo mencioné casualmente en ese momento, nunca pensé que realmente podría comprarlo, pero para mi sorpresa, el canciller Hyun realmente me lo compró. Me cubrí el pecho, haciendo mi mejor esfuerzo para reprimir el latido del corazón. Inexplicablemente acelerado, no, absolutamente no puedo, perdí ante el truco de este apuesto hombre. Girando mi mirada, de repente vislumbré una mancha de rubor en el cuello del ministro Hyun, finalmente encontrando otra oportunidad. Espera, ¿qué es eso en tu ropa? El espíritu de lucha se reavivó, me puse de puntillas con entusiasmo y abrí su cuello. ¿Cómo podría haber una mancha de rubor en tu cuello? Las orejas del canciller Hyun se sonrojaron ligeramente cuando le abrieron la ropa. Solo al escuchar mis palabras volvió a la realidad, mirando con indiferencia su cuello, luego con dedos delgados, los presionó suavemente contra mis labios. Mis palabras se congelaron en mi garganta. Justo cuando estaba a punto de preguntar qué estaba haciendo, escuché la voz ligeramente ronca de Hyun-seon susurrar junto a mi oído: esta es tu marca de rubor, esta mañana cuando me despedí de ti. Accidentalmente la rocé y no pude soportar limpiarla. Mi cara de repente se sonrojó. Aunque el ministro Hyun ejercía un inmenso poder en la corte, como esposo, era verdaderamente la encarnación perfecta de la seguridad para su esposa. Me dejó completamente incapaz de encontrarle el más mínimo defecto, así que no tuve más remedio que tropezar con mis excusas. Por favor, no me encuentre molesto, Su Excelencia, es solo que soy demasiado inseguro, quiero que siempre esté a mi lado. Con ojos solo. Para mí, por eso me emocioné un poco. Está bien, el canciller Hyun me interrumpió con un movimiento de sus delgados dedos, sacó un par de brazaletes de plata de quién sabe dónde, con una sonrisa gentil que era tan cálida como el jade. Pero bajo la tenue luz de la lámpara, parecía excepcionalmente sombría y terca. Si ese es el caso, entonces quedémonos encerrados juntos, para nunca separarnos. ¿Qué tal eso? Mi expresión se endureció e instintivamente di un paso atrás. De verdad esto no es una broma. ¿Cómo podría una persona normal llevar grilletes? Sin embargo, la expresión del ministro Hyun no mostró ningún signo de broma. Se acercó a mí paso a paso sin prisa, su tono era gentil, sin embargo cada palabra golpeó profundamente mi corazón. Siendo tan proactiva esta noche, me has extrañado. Estaba a punto de discutir, pero al momento siguiente, ya me había presionado contra la pared, inclinándose para besarme. El calor abrasador se encendió en el momento en que nos tocamos. El aroma único de Hyun. Jeseon, la calidez y el tacto invadieron mi mundo con tanta fuerza, que luché por respirar, obligada a inclinar la cabeza hacia atrás. Inmediatamente, se escuchó un sonido nítido cuando el frío grillete de hierro se apretó alrededor de mi muñeca. El primer ministro Hyun me susurró al oído: no te preocupes, de ahora en adelante, tú y yo nunca nos separaremos. Afortunadamente, aunque el primer ministro Hyun era terco por naturaleza, al verme llorar y afirmar que era solo una broma, en realidad no me encerró de por vida. Solo como advertencia, estuve encerrada toda la noche. Al día siguiente, cuando me levanté, mi cintura y espalda estaban insoportablemente doloridas, mientras me frotaba los puntos doloridos. Reflexioné en silencio sobre las razones de mi fracaso. Pensé que había fingido suficiente posesividad, pero resultó que la otra parte era aún más posesiva, realmente cayendo en la trampa. Ahora parece que la estrategia de esperar que el canciller Hyun se cansara de mis molestias y me expulsara de su residencia probablemente no sea viable. Después de todo, la mentalidad del canciller Hyun es bastante diferente a la de la gente común. Lo molesto, pero no se siente molesto en absoluto. Al contrario, estaba muy contento, así que no tuve más remedio que consultar el sistema y diseñar otro plan. Esta vez, después de reflexionar durante un largo rato, el sistema finalmente encontró una manera de lidiar con el primer ministro Hyun. Maestro, lo he descubierto. Alguien como el primer ministro Hyun, que tiene una naturaleza tan posesiva, adora las personalidades pegajosas. Tal vez deberíamos hacer lo contrario y actuar con más ferocidad. Estaba completamente desconcertado. ¿Cómo debería hacer eso? Por ejemplo, podría mirarlo fijamente, regañarlo con dureza, decirle cuánto lo desprecia y que nadie querría estar cerca de un loco así.
El que disfruta del control, seguramente detestaría a cualquiera que se atreviera a oponérsele por pura ira y vergüenza, seguramente serás expulsado de la mansión, eso tiene sentido, pero todavía estaba aturdido, ¿cómo exactamente se mira con enojo? Forcé mis ojos por un largo rato, pero aún no podía hacer que se pusieran rojos, parecía que tenía que encontrar otra manera, así que cuando el ministro Jian regresó a su habitación esa noche vio mis ojos hinchados como melocotones, claramente por llorar. Inmediatamente dio un paso adelante, se inclinó para mirarme a los ojos y preguntó ¿qué pasa? Mantengo la guía del sistema en mente tratando de fulminarlo con la mirada, te odio, pero la expresión de Jianxion permanece sin cambios, mientras frota suavemente mis ojos doloridos y tensos, asiente pero me gustas, porque me gustas. Es por eso que estoy tan preocupado, ¿podrías decirme qué está pasando realmente? Su tono era tan suave como el agua, disipando fácilmente mi primera ronda de ofensas. Me detuve por un momento, me tomó un tiempo recuperar mi voz, balbuceando palabras para humillarlo, ¿cómo te atreves a preguntar? Tú, estás tan loco, ¿quién podría soportar estar cerca de ti? La manera imponente era de hecho bastante impresionante, es una lástima que, después de haberme puesto los ojos rojos de llorar, mi voz aún tuviera un sollozo. Lo que inmediatamente disminuyó el efecto imponente a más de la mitad. El primer ministro Jian me miró fijamente, su garganta se movió antes de finalmente hablar con voz ronca, está bien, querida, admito que estuvo mal de mi parte encerrarte anoche, no llores, seré más amable la próxima vez si deseas encerrarme de nuevo, está bien, te dejaré tener tu venganza, yo a veces realmente siento que el señor Jian y yo no estamos en la misma página, de lo contrario, porque siempre dirige la conversación a lugares tan extraños. Jianxion frotó mi cabeza aturdida, luego hizo ademán de levantarse, llamaré a alguien para que traiga un poco de hielo para calmar tus ojos, no, mis pupilas de repente constreñido, había reunido todo mi coraje para humillar a Jianxion, si me interrumpían una vez. Sería difícil continuar con este pensamiento, de repente me puse de pie y presioné firmemente los hombros del ministro Jian, luego di un fuerte empujón, pillado completamente por sorpresa, el ministro Jian cayó en el sofá así. Como así una mirada de sorpresa brilló en sus ojos, tú, este es el momento, en el siguiente instante, ya estaba pisando su abdomen con mis zapatos bordados, el sistema estaba vitoreando y saltando de alegría en mi mente exactamente así, maestro. Bien hecho, humíllelo completamente. El primer ministro Jian parecía estar aturdido, aprovechando la oportunidad, apreté el tacón de mi zapato bordado contra él unas cuantas veces más, debo decir que pisar su abdomen fue bastante cómodo, las líneas eran suaves y firmes, un signo de artes marciales bien practicadas. ¿Qué pasa? ¿No acabas de decir que podía tomar mi venganza como quisiera? Ahora que quieres escapar, ¿cómo puedes lograrlo? Mientras hablaba con dureza, conversé nerviosamente con el sistema, entonces, fue él esta vez la humillación fue lo suficientemente dura, el sistema sonrió con confianza, déjamelo a mí, no te preocupes, maestro. He investigado previamente la vida del primer ministro Jian y descubrí que fue abusado y humillado desde la infancia, y él detesta esto más que nada, todos los que lo intimidaron y humillaron han desaparecido sin dejar rastro. Mi sonrisa se congeló instantáneamente, este sistema. Poco confiable, hermano. ¿Alguna vez has considerado que yo también podría desaparecer? Solo quería ser expulsado de la mansión, no enviado al inframundo. Ante este pensamiento, inmediatamente intenté retirar mi pie, pero no pude moverlo, temblando de miedo, miré al ministro Jian, solo para ver llamas ardiendo en sus ojos, ocultando un calor abrasador, su voz era extremadamente baja y oscura, ya que quieres venganza, ¿por qué no ser más audaz? Mientras hablaba agarró mi tobillo con una mano, obligándome a caer. Aunque el zapato bordado nos separaba y nada se tocó, sentí que todo mi pie ardía, mi cuero cabelludo hormigueaba de alarma e instintivamente traté de liberarme, pero esta vez, él sujetó mi pierna firmemente y me presionó contra el suave sofá, las posiciones se invirtieron instantáneamente. Jianxian me miró desde arriba, una leve sonrisa curvó sus labios, siempre dices que tengo una mente retorcida, pero, ¿no eres tú el que disfruta de juegos aún más escandalosos? Si tienes otras preferencias, siéntete libre de decirlas directamente, no hay necesidad de tomar un camino tan indirecto, intentémoslo todos esta noche. Después de 7 días de este tormento, el canciller Jian todavía no mostraba signos de cansancio, pero mi cuerpo ya no podía soportarlo, el sistema también colapsó, este hombre está loco. Incluso después de todo este tormento, no está molesto, apenas puedo soportar mirar más en este punto, solo queda el peor plan. Ya no tenía ningún interés en las terribles ideas del sistema, pero fuera de nuestro vínculo.
Todavía hice con un gesto para que continuara. El sistema decía, a todo el mundo le encanta el dinero. ¿Por qué no vas y gastas toda su plata? Yo, realmente era el peor plan. Esta dificultad es incluso mayor que la idea anterior. Dada la riqueza del ministro Jian, si toda su plata se apilara, probablemente tomaría 3 días y 3 noches contarla. Pero como las cosas han llegado a esto, solo me queda este método. Aunque puede que no se haya agotado, gastar lo suficiente como para hacerle doler el corazón no debería ser demasiado difícil. En el mercado de exámenes imperiales de otoño en la capital, se reunieron altos funcionarios, dignatarios, comerciantes adinerados y familias adineradas. En el camino, ambos lados de los puestos estaban llenos de tesoros raros. En el pasado, nunca me habría atrevido a poner un pie en una ocasión así, pero ahora las tornas han cambiado. Usé los billetes de plata del primer ministro para comprar todo en el camino, casi vaciando todos los puestos, atrayendo innumerables miradas de asombro. La gente a mi alrededor no podía dejar de susurrar entre sí, a juzgar por... Sus labios se movían como si estuvieran adivinando cuánto tiempo más seguiría comprando. No puedo explicarlo bien, solo sé que tengo que seguir comprando hasta que Jianxion no pueda soportarlo más. Din don don, no sé cuánto tiempo había pasado, pero finalmente, los pasos de Jianxion se escucharon afuera de la puerta. Podría ser. Reprimiendo la emoción en mi corazón, me giré y grité, ¿el primer ministro tiene algo que buscarme? Escuché que has estado haciendo compras todo el tiempo, respondí en voz baja, ¿el primer ministro está preocupado por los gastos? Inesperadamente el ministro Jian pareció divertirse, su voz teñida con un toque de risa. ¿Qué tonterías estás pensando? Solo estoy preocupado por tus manos, ¿no es agotador llevar tantas cosas? No trajiste muchos sirvientes hoy, así que supongo que no puedes arreglártelas. He enviado a algunas personas más, estarán aquí en breve. Me sobresalté, su tono no pudo evitar llevar una nota de confusión. He comprado demasiadas cosas. ¿No será demasiado ostentoso? Durante estos días de interacción, he descubierto que aunque el ministro Jian es un funcionario de alto rango en la corte, es bastante discreto y reservado en sus interacciones y conducta diarias, pero mis acciones de hoy contrastan marcadamente con su estilo. Realmente no le importa. Sin embargo, al ministro Jian claramente no parece importarle. Su voz se mantuvo suave y firme, con un poder intangible que trajo una sensación de tranquilidad. No importa. Adelante y sé tan audaz como quieras, me encargaré de eso por ti. El método final del sistema también había fallado, pero extrañamente, no me sentí tan decepcionado. En cambio, mi corazón latía más rápido de lo habitual, como si alguna emoción desconocida estuviera hirviendo en mi pecho. Que verdaderamente extraño. Después de que terminó la visita al mercado, me froté el pecho y me dirigí hacia el área de vestuarios, ya que era el de mujeres. En los aposentos, los guardias se habían detenido afuera por su propia voluntad. Entré solo, encontré un compartimento, me quité la ropa lujosa e intrincada y me puse un atuendo común. Finalmente dejé escapar un suspiro de alivio. Aunque la ropa fina es espléndida, también es demasiado engorrosa. Después de un día de caminata, casi me desplomo del agotamiento, pero antes de que pudiera recuperar el aliento por completo, un grupo de mujeres vestidas como damas nobles entró corriendo. De repente una voz feroz llegó a mis oídos. Esa mujer llamativa de hace un momento era en realidad la compañera del ministro Jian. Oh, ¿de verdad la gente está cotilleando sobre mí? La curiosidad se apoderó de mí. Me presioné silenciosamente contra el panel de la puerta, esperando escuchar con más claridad. Claro, baja la voz, estás hablando tan alto que la gente de afuera puede oír. Oh cielos, ¿alguien ha contado cuántas cosas compró esa mujer hoy? Realmente está gastando dinero como agua. ¡Qué derrochadora! De hecho, después de reunirse con el primer ministro Jian, no ha aparecido en nuestro círculo, y en el momento en que lo hace, es tan ostentosa, como si estuviera presumiendo ante nosotros. Probablemente quiere llamar la atención de los hombres. Vistiendo tan extravagantemente a propósito, hizo que mi esposo la mirara todo el día. Debe estar sintiéndose muy complacida consigo misma. Que el primer ministro Jian esté con una mujer así, es realmente una desgracia para la reputación de su familia. Mientras escuchaba, no sentí la más mínima onda de emoción. En cambio, casi quería reír. Nunca esperé que estas personas que nunca he conocido hablaran así de mí a mis espaldas, pero en esta vida mía, no faltan los chismes de los demás. Siempre y cuando no se interpongan en mi camino, no importa lo que digan, no les dedicaré ni una sola mirada.
así que empujé la puerta, con la intención de irme, pero justo en ese momento, una voz excepcionalmente aguda se escuchó. Soy la única que piensa que el señor Jian tampoco es una buena persona. Al oír las palabras del señor Jian, por alguna razón, mis pasos se detuvieron de repente. La noble mujer continuó indignada. Esa mujer es simplemente la hija de un comerciante, ¿qué derecho tiene a hablar? En mi opinión, lo que hizo esta noche debe haber sido instruido por esa vil mujer, el ministro Jian. Cuando solía colaborar con mi padre, el viceministro de Obras, en realidad cortó lazos con nosotros solo porque destruimos accidentalmente una aldea mientras construíamos una carretera. La gente vil es simplemente gente vil. Ante esto mis pasos se detuvieron por completo. Resulta que sabía muy poco sobre el ministro Jian, desconocía cada cosa que mencionó, pero en estos días de convivencia cercana con el ministro Jian, he llegado a conocer un lado diferente de él. Vendaba a un gato callejero herido, recibía personalmente al director de la casa de caridad que venía a expresar su gratitud, e incluso consentía a alguien tan rebelde como yo sin límite. Cada pequeña cosa me hace sentir que no es tan aterrador como lo describe el sistema, ni es tan malicioso como la persona fuera de la puerta reclamó. Cuando me regañaron, tenía la piel gruesa desde la infancia y no me importaba. Pero cuando criticaron a Jianxion instintivamente me sentí confundida y absurda, y una larga oleada de ira ausente. Todos afuera de la puerta se sorprendieron, cubriéndose la boca con incredulidad. Cielos, ¿cómo te atreves a hablar imprudentemente sobre el ministro Jian? Si esto se sabe, se acabó. La noble mujer curvó sus labios carmesí. ¿Qué hay que temer? No es como si el ministro Jian plantara espías en el vestuario de las damas. Hola, antes de que pudiera terminar sus palabras, le di un suave golpecito en el hombro. La noble mujer se quedó en silencio al instante, se giró lentamente para mirarme. Su delicado maquillaje no pudo ocultar su rostro repentinamente pálido, como si hubieran visto un fantasma. Con una sonrisa en mis labios, dije suavemente: ¿de qué están hablando, hermanas? ¿Podrían contarme también? Inesperadamente, aunque estas personas habían estado chismorreando con entusiasmo a mis espaldas, cuando realmente me vieron en persona, estaban tan asustados que apenas podían hablar. Oh, no es español, está al lado del señor Jian. Ah, hermanita. Llegaste sin hacer ruido, realmente me asustaste exactamente. Ja, 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 mira, estábamos hablando de ti, y aquí estás, qué coincidencia. Las mujeres nobles forzaron sonrisas mientras se agolpaban a mi alrededor, fingiendo ser cariñosas mientras tomaban mi brazo y dejé que me abrazaran. Mi tono aún suave: no fue tanta coincidencia, he estado escuchando aquí durante media varilla de incienso antes de salir, compré muchas cosas en el mercado hoy y estoy bastante cansada. Así que descansé un poco más en el vestuario. Espero que a ustedes, hermanas, no les importe en esto. Las expresiones de todas se volvieron una mezcla de colores, todo un espectáculo para la vista. Hermanita, no te lo tomes a pecho. Nosotras las hermanas tomamos un poco de vino y solo estábamos hablando tonterías de borrachas. Por favor, no nos lo guardes rencor. Me despido primero. Yo también debería irme hasta que nos volvamos a encontrar. Se movieron como el viento, sus zapatos bordados los llevaron rápidamente, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. A juzgar por esto, me temo que no tienen intención de volver a verme en esta vida. Lentamente guardé mi sonrisa y grité: Sistema, mencionaste antes que investigaste los antecedentes del primer ministro Jian. ¿Podrías contármelo? Por supuesto, pero el sistema parecía desconcertado. ¿Por qué de repente quieres saber esto? No pude explicarlo bien. Cuando entré por primera vez al libro, solo quería completar rápidamente las tareas del sistema y no me importaban mucho los objetivos específicos, pensando que quienquiera que fuera sería el mismo. Es por eso que al final, incluso podría confundir al protagonista con el villano. Pero ahora es diferente. Por alguna razón, realmente quiero conocer mejor a Jianxion ahora mismo, quiero entender sus alegrías y tristezas, saber sobre su pasado. Experiencias para entender qué tipo de persona es realmente. Quiero entender el otro lado de él, el que nunca he visto. El padre de Jianxion es el jefe de la familia Xiao en la corte imperial. Era conocido por su promiscuidad y una vez se obligó a la madre de Jianxion mientras estaba borracho. Ella se fue sin piedad al día siguiente, aunque devastada y desesperada. Mi madre era una mujer de fuerza interior, se recompuso rápidamente, montando un puesto en la capital para apoyar a Jian. Xion, ella sola en su tiempo libre, sostenía al niño y decía suavemente una y otra vez: Bauer, tu nombre es Jian Yunmo,
no mencionemos las dificultades del pasado, de ahora en adelante que nuestros días sean pacíficos y seguros. Ella cumplió su palabra. En los años que siguieron, sin importar cuán difícil fuera la vida para la madre y el niño huérfanos, nunca buscaron al padre de Jian Yunmo. El primer ministro Jian creció rodeado de tanto afecto, pero a la edad de 12 años, esta calidez se hizo añicos de la manera más cruel. El padre llegó de repente con un grupo de personas, se llevó a Jian Xiong por la fuerza. Miró a su madre, que había caído al suelo, y se burló. Después de todo, este es el linaje de mi familia Xiao. Ni siquiera sueñes con dejar que tome tu apellido de forastero Xie. Resultó que la matriarca de la familia Xiao era infértil. Después de preocuparse durante mucho tiempo, el padre finalmente recordó que tenía un hijo ilegítimo afuera, así que inmediatamente llevó a Jian Xiong de regreso a su residencia, alegando al mundo exterior que ella era la hija biológica de la esposa principal. El padre estaba muy contento, la esposa principal estaba muy contenta y toda la familia Xiao estaba muy contenta. Pero a partir de entonces, la vida de su madre fue destruida por segunda vez. Lloró todo el día y fue a las puertas de la residencia Xiao para hacer una escena innumerables veces, pero cada vez que la arrastraban sin piedad, desde entonces, nunca volví a ver a Jian Xiong. Por otro lado, tan pronto como Jian Xiong entró en la mansión, su nombre fue cambiado a Jian Yunmo. Soportó en silencio las frías miradas de su padre biológico y su madrastra, y la dura, casi cruel disciplina de la casa noble. Huyó solo para buscar a su madre. Ese día, el primer ministro Jian hizo preparativos minuciosos y finalmente logró escapar de la mansión. Pero joven como era, no tenía idea de cuán vasto era realmente este profundo complejo de la mansión. Se perdió entre las capas de patios y finalmente fue encontrado por los sirvientes, quienes lo arrastraron de regreso. Una vez que este incidente salió a la luz, la mansión Xiao estaba furiosa. La dama lo llamó un desgraciado de baja cuna que necesitaba ser desangrado para enseñarle su lugar. A partir de entonces Jian Xiong fue golpeado a diario, cubierto de heridas, pero nunca se rindió. Una y otra vez intentó escapar, una y otra vez fue atrapado, una y otra vez enfrentó castigos más severos. Después de un número desconocido de intentos, Jian Xiong finalmente escapó de la residencia Xiao, con un corazón lleno de alegría y aprensión. Cojeando regresó a su antiguo patio. Lo que lo saludó, sin embargo, fueron pertenencias cubiertas de polvo y un suspiro de una vecina, una pobre mujer, apenas pasaba de los 30, y ya había fallecido. A partir de ese día, el temperamento del primer ministro Jian cambió drásticamente. En este punto de la explicación del sistema, no pude soportar escuchar más y rápidamente hice un gesto para que se detuviera. El sistema se quedó en silencio, cerré los ojos, tratando de reprimir la amargura en mi corazón, pero no importa cuánto lo intenté, no pude reprimirla. Mis pensamientos repentinamente regresaron a ese día en el jardín del primer ministro, cuando había corrido por las capas de patios durante media hora y finalmente colapsé de agotamiento. En ese entonces, no sabía que el primer ministro Jian había sido una vez como yo, con heridas por todas partes, buscando una salida una y otra vez en esta profunda y extensa mansión. Una y otra vez me perdí, pero era diferente de él. Aunque estaba perdido, alguien vino a buscarme y me puso un abrigo cálido sobre los hombros. Pero cuando Jian Xiong, de 12 años, se perdió, todo lo que le esperaba era más tormento y sufrimiento, una y otra vez, sin fin. El resto de la historia es simple. Después de enterarse de la muerte de su madre, Jian Xiong creció a una velocidad asombrosa. Después de pasar el examen imperial, actuó con decisión y tácticas agudas, estableciendo rápidamente su punto de apoyo en la residencia Xiao. Finalmente, en el cumpleaños de su padre, irrumpió en el patio principal con sus guardias. Su padre y la señora de la casa se derrumbaron aterrorizados, gritando para abrir la puerta, pero la puerta había estado cerrada desde afuera durante mucho tiempo. El ministro Jian se acercó paso a paso, una suave sonrisa en su rostro. ¿No trataste a mi madre de la misma manera en ese entonces? Ahora es tu turno. ¿Tienes miedo? Desde entonces, la residencia Xiao cambió de dueño y adoptó el apellido Jian. Después de decir todo esto, ambos guardamos silencio por un largo tiempo. Después de un largo rato, el sistema finalmente suspiró. Solo había repasado la trama antes. Ahora que entro en los detalles, me di cuenta de que este señor realmente lo tuvo difícil. Era raro escuchar un suspiro así del sistema bien viajado. Me quedé aún más perplejo. Entonces, ¿por qué el canciller Jian era el villano? Tales experiencias, tal venganza por su madre,
¿Cómo podría esto parecer las acciones de una persona malvada? El sistema reflexionó por un momento. Probablemente debido a lo que sucedió después, el primer ministro Jian estableció su influencia en la corte caótica. En la superficie parecía ambicioso, pero en realidad, era para proteger a las personas pobres y sufrientes, para intimidar a esos ministros ambiciosos, deliberadamente difundió su propia reputación feroz y cruel, ahuyentando a muchos villanos mezquinos. Por lo tanto, fue juzgado como un villano. ¿Qué? Resulta que el señor Jian en realidad nunca hizo nada malo, solo era etiquetado como un villano por su feroz comportamiento. Esta persona es verdaderamente desafortunada sin importar a dónde vaya. Por alguna razón, siento que al señor Jian probablemente no le importan estas cosas para él. Mientras pueda proteger a las personas y las cosas que quiere proteger, no importa cómo lo vean los demás, así de resistente e inquebrantable es. Señora, una voz familiar vino de repente desde atrás, me giré para mirar, allí estaba el ministro Jian, vestido con una túnica de brocado oscuro bajo la luz de la lámpara como un solitario y orgulloso pino invernal, pero cuando nuestras miradas se encontraron, una suave sonrisa levantó las comisuras de sus labios. En un instante la calidez primaveral floreció con flores. Mi corazón se aceleró de repente, pero me obligué a mantener la calma y dije, ¿por qué estás aquí? ¿No dijiste que enviarías a un sirviente a recogerme? El primer ministro Jian caminó a mi lado, tomó el paquete de mi mano y arqueó ligeramente una ceja. No se me permite venir a recoger a la dama, por favor, suba a la silla de manos. Seguí al ministro Jian al sedán. Sí, ya antes de que pudiera levantar la cortina, agarré su mano primero. Jian Xion se sorprendió. ¿Qué pasa? Negué con la cabeza, no es nada, solo algo de incomodidad en mis ojos, como si entrara polvo. ¿Podrías echar un vistazo por mí? Al escuchar esto, Jian Xion se inclinó más cerca. Esos ojos profundos eran excepcionalmente claros bajo la luz de las velas, brillando con un brillo suave, tan hermoso que era difícil apartar la mirada. Frunció el ceño y dijo, tus ojos están un poco rojos. No te muevas, déjame echar un vistazo, pero no lo escuché. Mientras se inclinaba, levanté la barbilla y presioné suavemente mis labios contra los suyos. Sorprendido por mi repentino beso, Lord Jian se congeló en su lugar. Cubrí mis labios y me reí suavemente. Así que eres tan fácil de engañar. Solo dije eso porque quería besarte, pero al momento siguiente Lord Jian, para no quedarse atrás, me alcanzó y presionó suavemente sus labios contra los míos. La habitación estaba llena de nada más que el calor persistente de nuestras respiraciones compartidas. Este beso no fue tan ferviente como de costumbre, ambos estábamos completamente absortos el uno en el otro, tiernos y serenos. Este momento es tan hermoso que es embriagador. Siento que si mi alma regresara al cielo y la tierra en este momento, seguramente sería con alegría. En las pausas entre besos, el primer ministro Jian susurró con una risa, en realidad, yo también te engañé. Vine a buscarte no para llevarme nada, sino simplemente porque realmente quería verte. Nunca entendí lo que significaba la verdadera sinceridad. Cuando tenía 7 años, mi madre dijo que me amaba, pero en un abrir y cerrar de ojos, me abandonó y se fue a un lugar lejano. Cuando tenía 8 años mi padre dijo que me amaba, pero poco después, se casó con otra y tuvo un nuevo hijo. A los 14, me mantuve sola en la escuela, y un niño con la cara sonrojada me dijo que quería pasar toda su vida conmigo. Pero después de que lo rechacé fríamente se escapó llorando. Mientras corría, me maldijo como a monstruo sin corazón, diciendo que merecía estar solo por el resto de mi vida. A medida que crecí, aprendí las costumbres del mundo y cómo leer las expresiones de las personas. Todos me elogian por ser alegre y sensato, pero solo yo sé que mi apariencia exterior y mi yo interior están divididos. No importa cuán cálido y animado parezca por fuera, mi corazón permanece tan quieto como el agua estancada, hasta que el sistema me encontró, diciendo que mi temperamento era muy adecuado para completar las tareas. Por un giro del destino, conocí a Jian Xion. A partir de entonces, las ondas comenzaron a agitarse en esta agua estancada, aunque Jian Xion había enfrentado más desgracias que yo desde la infancia. Él, como su madre, aún conservaba un corazón sincero. He conocido a muchas personas en mi vida, solo él me mostró a través de sus acciones que la verdadera sinceridad existe en este mundo. No pide nada a cambio y permanece inquebrantable hasta la muerte. Regresando a la habitación, Jian Xion fue a bañarse. Me senté en la cama reflexionando durante un largo rato antes de finalmente llamar al sistema. Sistema, tengo algo que decir. ¿Qué es? Eso. Lentamente levanté mi cabeza, mi mirada resuelta. Quiero renunciar a la tarea original. Después de todo, Lord Jian me trata con genuina sinceridad, mientras que solo me acerqué a él por una misión.
siempre siento que es injusto para él, exclamó el sistema en estado de shock. Anfitrión, ¿de verdad vas a hacer esto? Tartamudeó, porque si renuncias a la misión, la recompensa de 1000 cuentos de oro se habrá ido. Yo de verdad estoy tan corto de plata ahora mismo, es broma, dijo él. Sistema a regañadientes, eres mi anfitrión, deberías saber mejor que yo qué precio tendrías que pagar por renunciar a la misión. Lo sabía, abandonar la misión significaba desafiar la trama destinada, y el costo era nunca poder regresar al mundo original. Atrapado aquí para siempre, la gente común seguramente lo encontraría difícil de aceptar, pero yo era diferente. ¿De qué sirve regresar? No tengo familia ni amigos cercanos, y no hay nada que valga la pena perder allí. Diciendo esto, miré hacia arriba y sonreí levemente, pero aquí, hay alguien a quien amo, así que no importa si no puedo obtener la recompensa del sistema. Porque la recompensa más preciada ha estado a mi lado durante mucho tiempo. Antes de que las palabras terminaran, de repente me congelé, un par de brazos fuertes se envolvieron firmemente alrededor de mi cintura, una voz masculina profunda vino desde atrás. Extremadamente cerca, mi señora, gracias. Mi mano se apretó instantáneamente, mi mente se quedó en blanco. Lo supiste todo el tiempo. Hyang-Sion enterró su cabeza en el hueco de mi cuello y dijo con voz apagada, lo he sabido durante mucho tiempo. Desde que escuché a ese miserable sistema instándote a huir, lo he sabido, tan temprano. Me quedé completamente sorprendido. En ese entonces, tontamente había inventado esa mentira sobre jugar al escondite pensando que lo había engañado. Poco sabía que él había estado al tanto de todo durante mucho tiempo, pero simplemente eligió no exponerlo. Me di la vuelta confundido y encontré su mirada. Supiste todo el tiempo que te estaba engañando. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué debería? Replicó Hyang-Sion. Eras feliz y yo era feliz. ¿Por qué arruinar algo que nos trajo alegría a ambos? Que mi voz se desvaneció gradualmente, una sensación de culpa me invadió. Pero te he estado engañando todo este tiempo. Es realmente horrible. Al momento siguiente, un toque cálido se encontró con mis labios. Era Hyang-Sion, quien extendió sus delgados dedos para presionar suavemente contra mis labios, cortando mis palabras. No eres para nada excesivo. Habiendo estado aquí durante tanto tiempo, incluso con riqueza y estatus, nunca has hecho daño a nadie, y todavía estás dispuesto a quedarte al lado de alguien tan de sangre fría como yo. Apartó los dedos y me besó bajo la tenue luz de las velas. Su voz era suave y devota. Eres una muy buena persona, es el amor de mi vida. Mi corazón instantáneamente perdió su ritmo con estas palabras. No pude evitar envolver mis brazos alrededor del cuello del ministro Jian y torpemente le devolví el beso. Susurré suavemente, pero te he intimidado muchas veces, y siempre me siento culpable en mi corazón. ¿Qué debería hacer? Al momento siguiente el señor Jian envolvió su brazo alrededor de mi cintura y me presionó sobre la cama. Una atmósfera ambigua nos invadió, haciendo que mis mejillas ardieran y dándole una cualidad ronca a su voz. Ya que me has intimidado tantas veces, déjame tener mi turno para intimidarte de vuelta. No tengas miedo, mi señora, solo por una noche. En un abrir y cerrar de ojos, el invierno ha llegado. También es el cumpleaños del primer ministro Jian. Guía al primer ministro Jian. Lentamente, dándole recordatorios constantes. Hagas lo que hagas, no abras los ojos. Estaremos allí pronto. Si los abres, la sorpresa se arruinará. El primer ministro Jian rió entre dientes con impotencia. Esta es la 10ª vez que dices eso. Realmente no abrí los ojos, mi señora. Este poderoso ministro, que infundió miedo en los corazones de toda la corte, ahora inclinó la cabeza dócilmente, dejándome guiarlo hacia adelante. Viéndolo así, mi corazón se conmovió y no pude resistir. Burlándose de él, tan obediente. ¿No tienes miedo de que pueda venderte? Mi señora es tan cruel. ¿Por qué querrías venderme? Bueno, no es que deba venderte. Si me lo ruegas, no lo haré. Está bien. La voz del señor Jian se suavizó con una suave sonrisa. Te lo ruego, mi señora, no me abandones, no me dejes. ¿Está bien? Un pelirrojo así es verdaderamente irresistible. Rápidamente me cubrí el pecho y juré solemnemente, incluso si tuviera una gran necesidad de dinero, nunca te vendería. Lo que dije antes fue solo una broma. Hemos llegado. Abre los ojos. Hyang-Sion abrió los ojos con una leve sonrisa, pero en el momento en que observó su entorno, se congeló en su lugar. Todo a su alrededor estaba bañado en tonos brillantes y cálidos. La suave luz de la lámpara iluminaba suavemente los muebles y cada rincón. Exudaba una atmósfera familiar. Esta era en realidad la casa que una vez compartió con su madre, en su cumpleaños número 12, este lugar experimentó una transformación dramática. Cuando regresó de nuevo, ya estaba en ruinas, sin vida y desoladas. Lo que siguió fue la devastadora noticia del fallecimiento de su madre. Desde entonces, este lugar se convirtió en una pesadilla en la que Hyang-Sion nunca quiso volver a poner un pie.
pero en este momento, fue como si hubiera regresado a su infancia. Las sombras de esos miedos se disiparon gradualmente por una luz cálida. De pie, me sentí incómodo al ver a Hyun-seon permanecer inmóvil durante tanto tiempo. Este regalo de cumpleaños era algo que había planeado desde hace mucho tiempo. Así que busqué pinturas antiguas de esta mansión del pasado. Luego, gradualmente limpié las telarañas y el polvo, reparando lentamente los muebles desgastados. Hice todo lo posible para restaurarlo a su apariencia anterior, pero algunos rastros del tiempo en última instancia no se pueden borrar, lo que dificulta la restauración completa, así que agregué algunas decoraciones que me gustaron en estas áreas. Cuando finalmente se completó, toda la propiedad parecía pintoresca y acogedora, con un toque de vitalidad. Estaba bastante satisfecho al principio, pero miré al señor Hyun a mi lado, cada vez más nervioso. Me pregunto si le gusta y si al espíritu de la dama en el cielo le importaría. Al escuchar esto, el señor Hyun finalmente volvió a la realidad. CG. Giró para mirarme y sin decir una palabra, extendió sus brazos y me abrazó con fuerza. Me sostenían tan fuerte que apenas podía respirar, así que le di una palmadita suave en el hombro. «Todavía no me has respondido, ¿qué te parece este regalo?». Solo entonces el señor Hyun aflojó un poco su abrazo, sus profundos ojos ahora eran cálidos y brillantes bajo la luz de la lámpara. «Estoy muy complacido», habló de la residencia, pero su mirada permaneció fija en mi rostro al momento siguiente. Hyun-seon pareció no poder contenerse más, presionando un suave beso en mis labios. Una lágrima se deslizó por su cuello. «Gracias, mi señora». Una vez, fue su madre parada aquí, sonriendo mientras le decía, «Jung-mo, bienvenido a casa». Ahora, es su amada. Parada aquí, ojos y cejas rebosantes de alegría mientras dice, «Primer ministro Hyun, bienvenido a casa», y así, por fin volvió a tener un hogar. Fin.